Hola, ¿qué tal? Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y es momento de superar tus miedos. Como todo amante del terror, seguramente también te interesan las películas de este género. Por eso es que hoy hablaremos de las películas de terror del y para este 2019. Este video no se trata de ningún tipo de crítica ni review. Solamente te mencionaré mi top 7 personal de películas más esperadas para este año. De esta manera formamos una buena colección. Sin más que añadir, comencemos. Número 7. El muñeco diabólico. Esta película es un remake de la franquicia de 7 películas que ya conocemos. La historia gira alrededor de un regalo de cumpleaños muy fuera de lo común. Una madre que deseara nunca haber hecho ese obsequio. Debo decir que tengo algunas dudas de esta película. Por ejemplo, si realmente merece un remake, si esta nueva entrega va a dar un aporte significativo a esta historia, o tal vez no sea tan aceptado. Solo el tiempo lo dirá. De cualquier manera, es un buen aporte para el cine de terror. Introducing your new best friend. Número 6. Historias de miedo para contar en la oscuridad. El tráiler nos muestra que unos niños se aventuran en una casa, de esas que se ven bien embrujadas. Se encuentran con un libro muy peculiar que tiene el poder de despertar sus más grandes pesadillas y hacerlas realidad. Se basa en 3 libros de terror muy reconocidos. A mi parecer es un concepto muy bueno, un poco cliché, pero esperemos que nos sorprenda. Además, los efectos se ven bastante prometedores. Write themselves. You don't. Número 5. Los nuevos mutantes. Tal vez algunos no estén de acuerdo, porque esta película es de Marvel, pero creo que la idea de presentar a los mutantes como un ambiente terrorífico, si nos ponemos en el lugar de los personajes, no podemos negar que sería aterrador descubrir que nuestros cuerpos están sufriendo cambios, que podemos hasta asociar con manifestaciones demoníacas. La verdad es que me intriga mucho cómo Marvel logre presentar esta nueva película. Esperemos que pongan todos sus efectos que ya conocemos para producir una buena obra, que podemos decir de cierta manera, forma parte de las historias de terror. Número 4. Cementerio maldito. Pareciera que unos animales no muertos que caminan por las noches devorando gente no es algo nuevo, pero esta franquicia nos promete algo mucho más allá que ello. Lo que me emociona de esta película es que menciona un antiguo bosque que se ha utilizado como cementerio para animales, aunque realmente parece que el fin no era simplemente eso, porque pronto descubrirán que hay algo mucho más fuerte y aterrador que provocó que las diversas tumbas se encuentren en ese lugar. A mi parecer, es una película que será muy interesante de ver. Perfectly natural. Just like dying is natural. Whole town's been using. They fear that place. There's something up there. Something that takes you. Número 3. La Llorona. Sabemos que La Llorona es el fantasma más conocido de México. Aunque se cuentan leyendas en otros países, para ellos es prácticamente parte de su historia. Confieso que esta película está en este puesto más que nada por el tema de la historia. La primicia de plasmar una leyenda tan emblemática como esta no hace más que emocionarme, y estoy seguro que a la mayoría de ustedes también. Sin embargo, debo decir que después de ver el tráiler, temo porque la película exagere mucho con sus efectos, es decir, gritos por todas partes y durante toda la película. Eso sería un punto fuerte de ser utilizado de forma correcta. Es una película que promete mucho y por supuesto, nos vemos en el cine, amigos.
Número 2. It 2. Debo decir antes que nada que la primera parte de esta película para mí fue muy buena. La historia, los efectos y la angustia se hicieron presentes. Por lo tanto, esperemos que esta nueva entrega sea igual o mejor, ya que se trata de la continuación de la misma historia y de los mismos personajes, solamente que se desarrolla cuando estos ya son adultos. Me da curiosidad la forma en que dramatizarán los miedos de los adultos. Supongo que deben ser diferentes a los que ya estamos acostumbrados a ver en los niños. Esta segunda parte es todo un desafío, ya que promete englobar aspectos metafísicos que se presentan en la novela de Stephen King, que suponemos que consistirá en enviar el alma de Bill en un plano espiritual para poder encontrarse con la verdadera forma de It. Esto está, amigos míos, como para volarse la cabeza. Estuve a punto de poner en primer lugar a It, pero no pude resistirme a dejar en primer lugar esta emblemática película que viene a continuación. Número 1. Annabelle 3. No sé si lo sepan, pero soy un fiel seguidor de la serie de los Warren, especialmente por esta pareja de investigadores tan popular. La sola idea de que lancen una historia basada en sus expedientes ya es una excelente noticia. Sin embargo, esto no es lo único. Siempre me he preguntado la cantidad de objetos que estos deben poseer en su museo y de cuántas leyendas terroríficas han de estar ahí. Pero imagínate todos estos objetos malditos tomando parte en una sola película. Sí, escuchaste bien. Todos los objetos de terror siendo participantes de una u otra forma en un largometraje. También se presume que Annabelle 3 fusionará la trama del Conjuro y Annabelle en una película final. En esta película la historia se centra más en la hija de los Warren y en una amiga suya. Como sabemos, la habitación del sótano de esta casa es como una cárcel para todos los espíritus. Imagínate qué pasaría si todos estos espíritus son liberados de una sola vez. Realmente esta es la película que más espero y creo que tenemos que ir a verla con todo, ya que probablemente después de esto descansemos un tiempo de la franquicia. Ok, queridos amigos y amigas, cuéntenme cuál de estas películas es la que más esperas y si existe otra en particular que también esperas y que yo no haya incluido en esta lista. Bien, Z adictos, estas han sido las películas más esperadas por mí para este 2019, así que espero que hayan tomado nota. Por mi parte esto es todo, no olvides seguirme en mis redes sociales, nos vemos en un próximo video. Buenas noches.